Gracias por estar aquí nuevamente en nuestro club de lectura de Historia del Cristianismo. Sabemos, ayer fue festivo en Colombia, sin embargo, aquí estamos porque el próximo lunes es festivo, el próximo lunes no vamos a tener reunión, pero para no hacerlo tan largo, las vacaciones obligadas, aquí estamos para seguir con nuestra tertulia del libro Historia del Cristianismo del historiador Justo González. Buenas noches, Pau, buenas noches, Priscila, buenas noches, Clarita. Vamos a continuar, mejor dicho, con nuestra lectura de los métodos misioneros. Estamos en la página 55. Ya en el último párrafo de esta página, que aunque comentamos algo la última vez, creo que no está de más hablar un poquito acerca de ese tema que personalmente me parece fascinante. No sé si alguien quiere comentar algo antes de comenzar o le entramos de una a la lectura. Ustedes deciden, aquí hay una democracia participativa. ¿Qué dicen? Bueno, por democracia participativa entendemos, yo les participo que leamos. ¿Qué vas a decir, Priscila? Pero ya va, hombre, aunque sea tiempo de responder, de prender el micrófono. Yo ahí tratando de prender el micrófono. Ven, no, lo que yo quería comentar como método de resumen para que nos acordemos por dónde íbamos, o al menos yo lo último que me acuerdo es que habíamos visto que los métodos misioneros en el siglo III, pues no había ningún método. ¿Cuál método había? Ninguno, porque pues realmente la iglesia estaba en expansión, los cristianos estaban en ese ir y venir, y en donde se hacían las reuniones de culto, donde se estudiaba el evangelio, donde crecía la iglesia, pues en las casas, en los talleres, en los trabajos, en los lugares comunes en donde podían hablar y podían verse y podían reunirse. Entonces, eso me encanta porque de alguna manera el evangelio es tan sencillo, no guarda, digamos, un ritual que requiera de la estatua gigante, porque sin esta estatua gigante entonces no podemos presentar las ofrendas, ¿no? Tenemos al Espíritu Santo, somos templos nosotros del Espíritu Santo, donde hay 2 o 3, entonces hay, bueno, listo, vamos a reunirnos, 2 o 3, 4 y 5, en la casa, en el trabajo, en el taller. Entonces, ese era el método que yo me acuerdo que estaba, y me parece, y me encantaba. De hecho, yo lo que recuerdo que había comentado era, qué bonito, porque no teníamos que limitarnos a que fuera un pastor, un sacerdote, digamos, una persona con esa investidura, etcétera, a que iniciara la conversación acerca del evangelio, a que dijera, bueno, vamos a hacerlo en tal fecha, a tal hora, los espero en el templo. No, sino que cualquiera que supiera el evangelio ya podía auspiciar una reunión en donde el centro de la adoración y del tema fuera Jesucristo. Déjame el micrófono. Gracias, Pris. Precisamente ese era el método misionero. Algo tan sencillo como que cualquiera contaba lo que el Señor había hecho en su vida. Cualquiera empezaba a decir lo que Jesús había hecho en su vida y cómo había sido transformado por medio del Evangelio de Jesucristo. Ese era el método misionero. Allí quedamos la última reunión. Voy a darle la palabra a Emma Paola González Oviedo. Adelante, Pablo. Bueno, yo me acuerdo que iniciando el libro también leímos acerca de cómo fue la expansión pues del evangelio, de la buena noticia, y también se debe que no fue precisamente a los apóstoles, sino a que todas las personas así del común y corriente que iban y venían, iban contando. Y algo que a mí me llamó mucho la atención en este libro, o sea, teniendo en cuenta esto, era que cuando ellos comenzaron
como a conformarse más, organizarse más como iglesia, empezaron, mira que ahí hay una parte donde dice que pues que solamente a los cultos iban los que estaban bautizados. Que bueno, yo decía, ay no, pero lo mismo que, o sea, ya de dónde viene el tema de que no puedes tomar la Santa Cena si no estás bautizado. Y aunque estaban organizados de esa forma, y yo podría decir como que colocando restricciones a que tú no puedes asistir a ese culto si tú no cumples con estas condiciones, eso no fue, o sea, lo que yo veo que eso no fue impedimento para que las personas siguieran creyendo, se reunieran en las cocinas, en cualquier otra parte. O sea, si tú no me aceptas acá porque yo no cumplo, porque yo no estoy bautizada, pues a mí eso no va a ser el impedimento de que yo deje de creer. Entonces yo no me voy a sentir mal porque ay, me rechazaron y porque como yo no estoy bautizada no puedo asistir allá. Entonces lo veo desde ese punto que a pesar de todo esto, seguía corriendo, o sea, primaba más en lo que se estaba creyendo. Gracias, Pau, gracias por ese comentario. Yo aquí, no sé, yo no creo que la gente se sintiera rechazada, perdón, es una opinión personal, por no poder ir al culto, porque pues eso era como una parte de la vida cristiana, pero en la vida cristiana era cotidianidad, todo el tiempo. Y yo creo que a veces siento que nos hace falta tanto eso, tanto ese empuje en el día a día, ir a hablarle a quien tengo al lado y punto. Y me parece tan genial que yo creo que deberíamos retomar esas viejas costumbres, no llegar, voy a la iglesia de Montería y espero, yo lo llevo, hermano, Paola le predicará, punto, ella es la pastora. Entonces, cada uno, usted, cada uno hacía su pedacito. ¡Qué genial! Entonces, bueno, no sé, Clarita, si tú quieres comentar algo. Bueno, voy a Clara Eugenia, no va a comentar nada. Tiene cámara y micrófono cerrados, entonces comencemos la lectura del último párrafo de la página 55. ¿Quién quiere leer? Yo puedo leer, espero poder. Vale. Ok, página 55, último párrafo es donde dice Gregorio Taumaturgo, ¿sí? Sí, señora. Listo, entonces, Gregorio Taumaturgo, perdón, era natural del Ponto y se había convertido a través del testimonio erudito de Orígenes. Pero cuando Gregorio regresó al Ponto y llegó a ser obispo de Neocesarea, su gran éxito evangelístico se debilitó, no a sus argumentos teológicos. Su gran éxito evangelístico se debió no a sus argumentos teológicos, sino a los milagros que hacía. Estos milagros consistían especialmente en las curaciones de enfermos, pero también se nos dice que Gregorio llegó a gobernar el cauce de un río desbordado y que los apóstoles y la Virgen, mediante visiones, dirigían su obra misionera. Fin. Ok, gracias, Pris. Sigo leyendo. Sí, porfa. Pero no me quiten la imagen, por favor. Dice que los apóstoles y la Virgen mediante visiones dirigían su obra misionera. Además, Gregorio parece haber sido uno de los primeros en... Ahí quedó. Pris, porfa, ¿puedes bajar la página? Sí, un segundo. Un segundo. O sea, ya sería la página 56. Sí, señora. Y por aquí arriba, Pau. Ahí. Uno de los primeros en utilizar un método misionero que después se volvió común. En este método consistía en colocar en lugar de las
fiestas paganas las fiestas de los mártires cristianos y asegurarse de que esas últimas resultaran más atrayentes que las primeras. También puede sorprendernos el... Yo creo que hablemos un momento de Gregorio Taumaturgo, por favor. Me parece interesante, no sé si les parece interesante comentar algo acerca de él. ¿O les parece que todo hasta ahora tipo normal, que dice Priscila? Tengo entendido que taumaturgo es una persona que se dedica como a hacer magia, como el mago, como si hoy habláramos de Gregorio el mago. O sea, como que hace cosas extraordinarias a las que le puede decir que son milagros. O no sé si es eso no es un taumaturgo, o lo busco la definición aquí en Google, porque taumaturgo, miren lo que dice persona que tiene poderes para hacer milagros o actos prodigiosos, exacto, actos prodigiosos. Entonces, lo que me llama la atención es que se habla es o sea, lo que dice es que él predica, o no sé si esa es la palabra, a través de esos actos prodigiosos, porque dice, su gran éxito evangelístico se debió especialmente a esos milagros, se debió a sus, no dice, no a sus argumentos teológicos, sino a los milagros que hacía. Entonces, o sea, ¿de qué te sirve hacer un montón de milagros si tú no estás llevando a la gente a entender y a conocer la verdad que es Jesús a través del Evangelio? Entonces, no sé por qué lo meten como dentro de la cápice de las misiones. De pronto es porque, de pronto fue que él, aquí estoy especulando, atrajo mucha gente, o sea, no sé, pero me llama eso la atención, que él no predicaba el Evangelio, sino que se dedicaba como a hacer actos prodigiosos, y pues por eso se volvió famoso, a pesar de que había sido discípulo de Orígenes. O sea, que nada te garantiza que tú vengas digamos, de un buen maestro, que es apegado a la Biblia, a la verdad, no sé qué, que sea brillante, etcétera. Tú puedes terminar obviando todo eso, no predicando el Evangelio y haciendo lo que tú crees que te da más reconocimiento y más visibilidad. Ok, gracias, Pri. Es un tema polémico el que acaba de plantear Priscila. Pau, Clarito, ¿ustedes quieren comentar algo en este punto? Sí, bueno, yo había entendido otra cosa. Había entendido que de pronto el hombre no tenía la misma habilidad para hablar teológicamente del evangelio, y entonces sí predicaba, pero le seguían más las señales. Pero cuando veo el comentario también que hace el autor, no sé si eso es influencia de su pensamiento, donde él habla y dice que todos estos milagros los hacía porque él tenía unas visiones de la Virgen y de yo no sé quién más. Entonces ahí sí me puso como a dudar un poco acerca de qué era lo que realmente estaba haciendo este señor. Ok, gracias, Pau. Interesante ese comentario. Las visiones que él tenía de los apóstoles, de la Virgen. ¿Qué tiene que ver eso? No sé si Clarita quiere hacer algún comentario en este punto. Bueno, pues yo debo de admitir que los otros nombres me son un poquito más familiares, pero a pesar de que su apodo es el Hacedor de Maravillas, me sorprendió mucho eso. No lo había escuchado tanto y no tengo tanto conocimiento de él, pero también me llamó la atención lo que comenta Emma Paola, o sea, que su don era más que todo el hacer milagros, el sanar enfermos, pero también el controlar el cauce del río. No sé cómo para qué puede servir eso, a menos que como los egipcios vayan a cruzar el Mar Rojo. Pero también me da mucho la atención esto, que estaba como que influenciado por los apóstoles o la Virgen, que ellos dirigían su obra misionera, dice aquí el escritor.
Y lo que no entendí, y sí me gustaría saber exactamente a qué se refiere, porque habla de las fiestas, que él en lugar de promover las fiestas paganas, hizo mejor las fiestas de los mártires cristianos, pero y que resultaron muy atrayentes, que esto como que convencían al pueblo y a todos. Pero quisiera saber en qué consistían, o sea, ¿estaba celebrando a los mártires cristianos o estaba haciendo mofa de los mártires cristianos o por qué les hacía fiesta o cómo serían estas fiestas? Me llamó mucho la atención, tengo curiosidad. Ok, voy a darle la palabra a Priscila antes de comentar yo. Priscila, ¿qué querías decir? Sí, es que esto es más una crítica a la obra del dramaturgo de Gregorio que a la historia, porque aquí lo que está contando los justos es lo que seguramente está registrado en los documentos de lo que se hablaba de él. Pero es que me perturba demasiado, lo que se hablaba de él me perturba. Me perturba porque, o sea, está diciendo que los apóstoles y la Virgen dirigían su obra misionera, o sea, en vez de que fuera el Espíritu Santo, que supone que dice que Jesús dijo, y les dejaré el Espíritu Santo porque Él les recordará todas las palabras y Él les dará poder y no sé qué, era la Virgen y los apóstoles. Entonces, o sea, ya de por sí ahí ya quedé perturbada y con lo que dijo Clarita de las fiestas de los mártires, o sea, qué es lo que se celebraba ahí y a quién se celebraba. Entonces, pero me acordé que alguna vez, no sé en dónde, escuché que hay un libro, no sé si es el Talmud o no sé qué libro es, en donde se dice que Jesucristo le llamaban también el taumaturgo, como si Jesucristo solamente se hubiese dedicado también a hacer actos prodigiosos. Y entonces cuando yo hago esa comparación de este señor, de Gregorio el taumaturgo, con lo que yo conozco de Jesucristo, pues hay una diferencia del cielo a la tierra, porque las señales que hacía Jesucristo, bueno, primero que estaban ya profetizadas en todos los libros, en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, pero segundo, eran el accesorio del objetivo principal, que era predicar el reino de los cielos y la salvación y la vida eterna. Entonces, las señales eran como que, miren que lo que estoy diciendo lo está respaldando el Padre. Pero este solo se dedicaba a hacer señales y ya, y decía que todo eso era guiado por los apóstoles y la Virgen. Entonces uno ve la diferencia y uno dice, no, queda uno muy perturbado. Ok, gracias chicas por las opiniones. Yo, los que nos están acompañando a través del canal de Facebook, por favor no dejen de comentar. Hay varios puntos que a mí me confrontan con todo lo que ustedes están diciendo. Y empecemos por algo. Gregorio dice que fue convertido a través del testimonio erudito de Orígenes. Orígenes es uno de los padres de la iglesia, un tipo muy intelectual, un tipo muy, o sea, no cualquiera se formaba con Orígenes. Gregorio fue uno de ellos, pero cuando fue obispo, dice que su éxito evangelístico se debió no a sus argumentos teológicos. Yo en ningún momento veo aquí o entiendo de estas palabras que él no predicaba el evangelio, sino que su éxito no era argumentar teológicamente como lo hacía Orígenes. Él predicaba el evangelio y lo hacía, perdónenme, como está escrito. A los que creen en mí, dijo Jesús, les seguirán estas señales. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Eso fue, yo lo que veo aquí es un hombre que está haciendo lo que el Señor mandó. Y yo no recuerdo, antes de este punto, que ninguno de los padres de la iglesia lo haya hecho. Y a mí me encanta porque eso fue lo que mandó a hacer el Señor. No solamente vayan y prediquen el evangelio, sino que el evangelio tiene que ser acompañado
con señales y prodigios. No veo en esta lectura que Gregorio se dedicara exclusivamente a hacer milagros, sino que eso lo diferenció. Y el hecho de que eso lo haya diferenciado me hace pensar a mí que los demás no lo estaban haciendo. Y me confronta porque hoy nosotros en la iglesia mucho le ponemos a la predicación, pero es que la predicación también tiene que venir acompañada con señales y prodigios. Entonces me llama la atención ese nombre, o sea, ya causó tanto revuelo, algo que debería ser común en la iglesia y que era común en la iglesia del siglo I, porque las señales y los prodigios acompañaban a la iglesia. Aprovecho y los invito al estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, que tenemos todos los viernes a las 6:30 de la tarde, donde estamos mirando cómo todos, no solamente los 12, todos en la iglesia se dedicaban a predicar, se dedicaban a servir, se dedicaban a llevar señales y prodigios como estaba escrito. Me llama la atención el tema, sí, de la que también dice que Gregorio llegó a gobernar el cauce de un río desbordado, pero aquí está diciendo, dicen, también se nos dice, pero pero justo no nos está diciendo quién dijo eso. ¿Cuál es la fuente que está usando Justo González? Porque recordemos que muchas de las cosas que nosotros conocemos, o muchas de las cosas que se conocen de los apóstoles, era lo que decía la tradición. Y que según la tradición, en muchas de esas predicaciones o evangelizaciones que se hacían, pues decían que el niño Jesús tenía casi que poderes mágicos como Hércules, casi que era una cosa loca lo que se decía. Entonces estos pueden ser relatos de tradiciones. Y sí, Gregorio de hecho es un padre de la iglesia. Este se nos dice, para mí es, cualquiera pudo haberlo dicho. ¿Quién? No lo sé. ¿Quién dice esto? Porque no está diciendo que era la historia, no se nos dice a partir de qué fuente él está hablando de estas cosas, porque hasta este punto nadie ha hablado de visiones de la Virgen, ni de los apóstoles. Entonces ahí sí me parece sospechoso, quisiera saber cuál es esa fuente, pero además dice que Gregorio parece haber sido uno de los primeros en utilizar un método misionero que después se volvió común. Y aquí nos habla de la fiesta de los mártires. Hasta donde yo sé, era un santo, sí, para los católicos es un santo, es un padre de la iglesia. Entonces puede ser que por eso hable de las visiones de la Virgen y de los apóstoles, porque de alguna manera en la tradición católica se adoptaron esas costumbres. Sin embargo, Gregorio es, si no estoy mal, del siglo III, por lo tanto, todavía allí no existía tal cosa como el catolicismo que conocemos hoy. Entonces, no sé, Clarita, de dónde salieron estos chismes acerca de Gregorio. Pero el tema de las fiestas de los mártires, yo creo que nosotros podemos recordar desde hace rato que Justo González nos hablaba de que la celebración de los mártires no era su natalicio, sino el día en que ellos dieron la vida por el Evangelio. Entonces eso se convirtió en una fecha importante dentro de la iglesia, celebrar a no a los que mueren, no porque murieron y celebrarlos como santos, sino como héroes de la fe. Y a mí me parece es una estrategia interesante de Gregorio, porque si a mí tú me vas a venir con tu fiesta pagana, listo,
como yo no puedo competir contra tu fiesta pagana, pues meto la fiesta de mi mártir, de mi héroe. Si para ti el héroe es Aquiles, pues para mí el héroe es Felicidad o Perpetua, o una de esas personas que dieron la vida por el Evangelio. Y me parece una estrategia muy interesante. ¿Qué dice Priscila? Bueno, ese tema de las fiestas de los mártires, yo siento que es un arma de doble filo. O sea, me parece sí una estrategia interesante, pero como el hombre todo lo pervierte, todo lo distorsiona, todo lo que no dice Jesús, o sea, todo, si lo que dice Jesús ya lo distorsionamos, ahora imagínate lo que uno se invente. Entonces yo a veces pienso que vivir el evangelio con lo que dijo e hizo Jesús es suficiente estrategia y a veces en esas estrategias terminamos creando doctrinas como los marcionistas, como los gnósticos, y entonces todo el mundo empieza a distorsionarlo y a decir, ah, es que esto se está haciendo porque ellos son santos, entonces ellos, si tú le oras, entonces ellos te dan fuerza para que tú también te conviertas en mártir, como, y así va pervirtiéndose todo. Entonces pienso que sí puede ser una estrategia interesante, pero para mí, en este caso, la mejor estrategia va a ser, di el evangelio, listo, ya, y va a llegar así como Jesús llegó a hoy, a Colombia. Entonces, bueno, es simplemente mi punto de vista, también el tuyo es, pues me parece bien, pero el mío es como que los seres humanos todo lo echamos a perder. Sí, tienes razón, y es que, y lo vamos a seguir haciendo. Y yo creo que las estrategias van a ser importantes siempre, siempre en la iglesia. Por ejemplo, hubo como estrategia de alabanza en alguna época de la iglesia los cantos gregorianos, como estrategia predicar en latín, como estrategia lo que fuera. Hoy la estrategia es, bueno, la musiquita pop en la iglesia y la batería, la guitarra eléctrica, el piano, todo, o sea, conciertos, sí, lo echamos a perder. Son estrategias. Inevitablemente nosotros, pienso yo, como iglesia, vamos a tratar de buscar la forma de hablar el mismo idioma de las personas a quienes queremos llegar. Es mi punto de vista, porque si no, ¿cómo lo hacemos? ¿Seguimos cantando salmos en arameo? O sea, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que definitivamente, como decía Justo González al principio del libro, hay un solo evangelio, pero hay muchas formas de vivir el cristianismo. Y no va a ser la misma en África, en Nigeria, que en Sudáfrica. No va a ser la misma en Escocia que en Colombia. No va a ser la misma en Bogotá que en la costa, en Cartagena. Entonces yo creo que cada tiempo, cada región va adoptando métodos que ayuden a que la palabra llegue con más poder. No sé si Pau y Clarita quieren comentar algo en este punto. Yo no. ¿No piensas? Pau, ¿tú? Bueno, entonces, sigamos. ¿Quién quiere leer los dos últimos párrafos de este aparte que se llama Métodos Misioneros? ¿Quién lee? Gracias, Pau. O va Clarita. Ya yo tengo acá. Dice, también puede sorprendernos el hecho de que después del Nuevo Testamento son escasísimos los datos que tenemos acerca de misioneros al estilo de Pablo o de Bernabé. Al parecer, la enorme difusión geográfica del cristianismo no se debió tanto a la labor de misioneros profesionales como a que eran muchos los cristianos que viajaban por diversas zonas y que iban llevando su fe de un lugar a otro. Por último, debemos señalar que la fe cristiana se difundió sobre todo en las ciudades y que la penetración de los campos fue lenta y que la penetración de los campos fue lenta y difícil.
pues no se completó, sino bastante tiempo después de la conversión de Constantino. Lo que yo había mencionado antes, o sea, aquí nos dice que bueno, que no se conoce que hubo así un misionero popular, así como fue Pablo, que viajó hasta Roma, todo lo que pasó, todo lo que tuvo que vivir, pero que sí hubo muchas personas, el que iba y viajaba, que iba y venía con su sencillez, hablando del evangelio, hablando de su testimonio, y que esto iba corriendo y iba haciendo que hubiese muchos más creyentes. Pero fíjate que aquí dice que o sea, que como que se daba más rápido en las ciudades que en el campo. Me imagino que era como las partes de afuera donde las personas, no sé si era que menos iban donde menos comercializaban. Allá fue mucho más lento en llegar. Y si nos damos cuenta, hoy en día también, fíjate dónde también se concentra más y que bueno, ya hay muchas más personas que se van a otros lugares, por lo menos como hablaba la predicadora el domingo Soraya, que ella va y se fue y se metió por allá, no me acuerdo dónde fue, pero por allá por donde los indígenas. Entonces vemos también hago como esa comparación, ¿verdad? Que hay esos lugares donde, donde nadie va, de pronto no llega, pero sí llega en algún momento. Se demora un poco, pero llega. Interesante ese punto, gracias Pau, porque en el campo tardaba en llegar el evangelio. ¿Qué estaría pasando allí? No sé, Clarita, Priscila, ¿quieren comentar algo en este texto? Sí, buenas. ¿No? Clarita. Pues no, no sé, no sé por qué no llegaba a los campos, no sé si porque no iban a los campos o porque hubiera menos gente o precisamente por las tradiciones que tenían ahí y que era mucho más difícil que vinieran con una enseñanza nueva y que ellos la aceptaran de buenas a primeras. Creo que eso siempre tiene mucho que ver hasta el día de hoy. O sea, hay lugares donde difícilmente aceptan el evangelio y hay otros lugares donde lo están esperando ya con antes. Uy, estoy totalmente de acuerdo contigo, Clarita. El tema de la llegada del Evangelio o la llegada para lo que era en esa época, nuevas supersticiones a las zonas rurales, es complicadísimo y lo sigue siendo hoy día. Es mucho más fácil predicarle a una persona de la urbe que a un campesino o a un pescador o a una persona que está tan arraigada en sus creencias y en sus tradiciones. ¿Qué dice Priscila? Ay, ya esa fue mi gran opinión. Yo pienso que es como varias cosas. O sea, no solamente de que ya tienen sus costumbres tan arraigadas, sino que también si tú haces la relación de costo-beneficio, o sea, mira, te tienes que desplazar lejísimo donde probablemente no hay medios de transporte, listo, lo hago, pero y entonces finalmente duras tanto tiempo viviendo allí y, y, y es tan difícil. Entonces pienso que todas las cosas suman, ¿no? Para que la gente no quiera desplazarse a lugares así. Vale, gracias, Pris. No sé no sé hasta qué punto en la iglesia del siglo tercero habría esa mentalidad que es verdad que la tenemos hoy, el costo-beneficio. Pero yo no sé si en la iglesia del siglo tercero habría esa malicia. No lo sé, porque yo creo que la gente en ese momento tenía tantas ganas de que todo el mundo conociera el Evangelio que iban. Pero yo creo que hoy, eso que dice Priscila, ese cálculo costo-beneficio, hoy sí lo hacemos.
No, prefiero ir a tal parte que ahí puedo alcanzar a tantas personas que irme a una aldea retirada del campo, hacer esto. Complicado, complicado el tema para hoy. No sé, Pau, ¿tú quieres comentar algo? Bueno, también podría ser las condiciones de trasladarse a estos sitios también. No había el transporte, una nueva enseñanza, quedarse en esos lugares. Bueno, ahí sí, no sé, pienso de pronto como que las condiciones que se presentaban. Ahora tú coges un carro, una moto, una bicicleta, un avión. Es verdad, Diego. Y aún así no lo hacemos. Y aún así no lo hacemos. Pero hay otro punto que me encanta que estaba marcando Paola, que realmente esos modelos, Pablo, Bernabé, esos que iban y se hacían famosísimos, pues aquí era cualquiera el misionero, cualquiera el que iba y llevaba el evangelio. No se necesitaba un Pablo, a un Bernabé, a un Pedro. Se necesitaba era una persona dispuesta a dar la vida por el evangelio. ¿Qué dice Pris? Aquí también me ponía a pensar que de todas maneras el hecho de que esas personas en los campos, esas poblaciones tengan sus culturas y sus creencias muy distintas y arraigadas, pues igual si uno lo compara con Jesús cuando estuvo predicándole a los suyos, pues los de él no lo recibieron, que tenían toda la historia, todas las profecías, o sea, todas las pruebas y las constancias. Entonces es un poco relativo también, porque es el que quiera recibir, finalmente también de eso nos está hablando Jesucristo todo el tiempo. El que quiera recibir, va a recibir, tenga o no tenga un pasado relacionado, tenga o no tenga conocimientos previos acerca del Evangelio, venga de una cultura muy arraigada o no, el que quiera recibirlo y tenga un corazón que le abra la puerta a Jesucristo, lo va a hacer. Entonces, pues finalmente ir a lugares así o no, o predicar en una urbe en donde, según pues lo que yo decía ahorita, haya más probabilidades, pues a veces no hace ni siquiera diferencia. A veces es por una persona, lo que predicaba sobre el domingo pasado en la iglesia donde nos congregamos, una viejita, por esa viejita que vive por allá lo último del mundo y que mejor dicho, por ella, pues Dios manda a lo que tú decías, a los que estén dispuestos y allá llega y es un alma que vale muchísimo para él. Entonces creo que ese era el espíritu misionero, el ir y llevar el evangelio a todo el que quisiera en el sitio en donde fuera y no hacía falta pues que uno fuera el megapóstol y el no sé qué, ibas con los recursos que tenías y con la posibilidad que tenías y listo, y así fue como se extendió el evangelio. Cierto, gracias, Pris. ¿Qué dice Clarita? Me voy por la idea también del costo y beneficio, pero más allá del misionero, de los campesinos. O sea, están tan acomodados, están en una zona de confort. Por lo menos acá en México siempre se tiene la creencia que los campesinos son personas humildes y nobles y buenas. Entonces tú vas y les presentas un salvador. ¿Salvados de qué? O sea, como para qué necesito si yo ya tengo mis santos, yo ya tengo mi vida plena. Siento que era más difícil para ellos entender, quizás porque no tenían la malicia o no lo sé, pero yo creo que hasta el día de hoy, no, acá, por lo menos en México, nos cuesta eso, pero porque ellos no se sienten, no sienten que necesitan una salvación. ¿Como de qué? Y en la ciudad, como la verdad, estamos más maleados, hay mucha perversión, uno entiende y uno finalmente tiene que reconocer que necesitamos algo que nos saque de esta basura. Pero me puse a pensar en eso, porque dice que fue lenta y difícil. O sea, que sí iban, pero se les dificultaba que los campesinos se convirtieran. Entonces creo que no era tanto la predicación, sino eran ellos que no la aceptaban fácilmente.
Sí, puede ser. Es que eso es un punto interesante. Además, Justo González está diciendo que la penetración de los campos fue lenta y difícil, pues no se completó sino bastante tiempo después de la conversión de Constantino. Y cuando lleguemos a ese punto vamos a ver que Constantino hace obligatorio el cristianismo. Se tiró el evangelio, eso sí, pero lo hace obligatorio y aún así, perdón, dice Justo González que no se completó sino bastante tiempo después de la conversión de Constantino. Y creo que si hay un tema de idiosincrasia, eso que piensan que el campesino es bueno, es noble, es trabajador, es honesto, pues ese punto que está marcando Clarita, yo creo que es más difícil predicarle a una persona noble, buena, trabajadora y linda que predicarle a un borracho, a un drogadicto, a quien sea. Quien sea que tenga problemitas, que entienda que necesita un salvador. En todo caso, eso es un hecho histórico y creo que es un hecho histórico que sigue hasta el día de hoy, que sigue pasando hasta el día de hoy. En el campo, la gente es un poquito más dura para abrirse a nuevas formas de ver la fe. Lo he vivido yo creo que la gente en el campo está menos dispuesta a dejar de adorar a lo que adoren para realmente acercarse a la palabra de Dios. Si nadie tiene nada más que comentar en este punto, entonces avanzamos a los orígenes del arte cristiano, ¿les parece? ¿O alguien quiere comentar algo más? No, please. Entonces, ¿quién lee? Dale, Pau, si nadie más quiere leerle, tú. Sí, Aquí lo dice, puesto que al principio los cristianos se reunían en casas particulares, es de suponerse que no había en ellas decoraciones especiales relativas a la fe cristiana. Pero tan pronto como los cristianos empezaron a tener sus propios cementerios, las catacumbas e iglesias, como la dura Europa, comenzó a desarrollarse el arte cristiano. Este arte se encuentra en los frescos de las catacumbas e iglesias y en los sarcófagos que algunos de los cristianos más pudientes se hacían labrar. ¿Hasta ahí os sigo? ¿Te parece que hay algo interesante para comentar aquí o te parece que es necesario seguir como tú No, quieras? yo creo que sí hay que comentar, pero quiero escuchar las opiniones de ustedes porque sí es interesante esto que empieza a hablarnos acá. Gracias, Pau. Entonces, ¿alguien quiere comentar? ¿O empiezo a comentar yo? Porque yo sí tengo cosas. ¿Quién quiere decir algo? Priscila, Clarita, ¿alguien? Bueno, las catacumbas, ay, perdón, Adri, yo sé que las catacumbas está hablando de los cementerios, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, fíjate lo que ya se está empezando a dar acá. Yo lo podría llamar, no sé si suene duro, a esta, a poner ya como idolatría o como más el costumbrismo que se empieza a desarrollar. Es lo que veo como en este párrafo. Bueno, no sé si alguien quiere como dar otra opinión, pero eso es lo que veo ahí. Ok, vale. ¿Qué dice Pris? Yo siento que no tengo como los insumos suficientes para decir, como para decir una crítica, o sea, simplemente ya ellos empezaron a plasmar sus cosas, pero no sé si tenga que ver con idolatría, no, o sea, es simplemente la manifestación de tu fe hecha pintura, hecha escultura, hecha, ¿y dónde lo vas a hacer? Pues en los sitios en donde lo puedes hacer, entonces los cementerios, listo. Me llama la atención que
que esto empezó a hacerse desde los más pudientes, o sea, los que podían tener la plata para hacerse una tumba con una cruz, y decir, bueno, yo morí como cristiano, pues lo hacían. Entonces, a mí me parece interesante el hecho de que te mueres y quieres que todo el mundo sepa que tú eres cristiano, que creíste en Jesucristo. Entonces, no sé hasta qué punto en esa época eso era estrambótico, eso era exótico, eso era una forma de protestar contra un sistema que te está reprimiendo, que te está persiguiendo. Entonces tú dices, bueno, como no pude vivir mi fe libremente y así a voz populi, pues por lo menos voy dejando manifestaciones de esa fe en donde voy pudiendo. ¿Dónde va a ser? Pues en mis catacumbas, en no sé qué, en los sitios en donde estoy. Entonces sí me parece interesante, no sé hasta qué punto haya sido manifestación de como de desacato, decir yo soy cristiano, carajo, y morí como cristiano. De pronto sí, de pronto no, por eso digo que no tengo como los argumentos, pero me parece interesante. Ok, gracias, Pris. ¿Qué dice Pau? Pau. Bueno, yo ya me abrí un poco la mente y yo también lo vería como que también me hago una catacumba aquí para que miren que yo fui cristiano, yo morí perseguido y entonces, bueno, miren cómo, o sea, como que yo lo que hice, entonces vayan y adoren también a esto que por lo que yo hice, también lo veo desde ese punto de vista, lo contrario a lo de Pris. Ok. Clarita, ¿tú quieres comentar algo? Abre el Sí, pues micrófono. es que hoy en día todos los cementerios tienen arte cristiano. Entonces yo lo vi como que el inicio de eso, la tumba, decorarla, ponerle una cruz, el epitafio, quizás con algún versículo. Yo me fui más que todo por eso, a que ya hubiera lo que conocemos, la idolatría, las imágenes y todo eso. Más que todo por el contexto, que es precisamente en las catacumbas y en todo eso. Entonces, creo que todavía no le veo algo de malicia. Yo creo que va todavía por ahí. No sé, hay que seguir leyendo. Ok, gracias, Clarita. Yo creo recordar que Justo González ya nos habló algo de las catacumbas antes. Creo recordar que durante la persecución, o sea, Justo González empezó a hablar que en medio de la persecución las catacumbas sirvieron como lugar de reuniones y si no estoy mal, él comentaba que eso casi que era un mito, que era un mito, que en realidad los cristianos no se estaban reuniendo en las catacumbas, aunque algunos decían que sí. Sin embargo, está la opinión de Justo González, la opinión de otros historiadores. Lo cierto es que las catacumbas sirvieron como sitio de reunión en medio de las persecuciones. Así lo dicen algunos cristianos, perdón, algunos historiadores. Entonces, no sé si las catacumbas eran una forma de ostentar su fe y decir, yo soy cristiano, yo morí como mártir y aquí tengo la prueba. Yo creo que ese era el lugar, o sea, de hecho, recordemos que los cristianos en términos generales, la gran masa, no era gente pudiente, más bien era gente muy humilde y no tendrían para hacerse una tumba como la hacían los judíos, que era dentro de una roca, sino eran cementerios subterráneos, si no recuerdo mal. Entonces, creo que por eso allí comenzaron a hacerse reuniones de los cristianos y lo primero que a mí me llama la atención es este detallito histórico precioso que nos regala Justo González aquí. Las reuniones se hacían en las casas. En las casas. Eso para mí es hermosísimo, porque ahorita nosotros tenemos como la mentalidad en este siglo, en el siglo XXI, de la mega iglesia con la mega banda de alabanza, con luces, con
alguien, creo que fue Priscila, creo que fuiste tú, Priscila, que me mandaste un video de una, o sea, prácticamente es un show, un concierto de adoración. Hágame el favor. O sea, la iglesia se reunía en casas y me parece lindo. No había ni siquiera un adornito que dijera, somos cristianos. No había decoraciones especiales relativas a la fe cristiana, pero en los cementerios, pues sí, se le hacía como un apunte, una notita de si somos cristianos. Allí se comienza, me parece interesante que el arte, que es una forma de expresión de las emociones, de los sentimientos, de los pensamientos, en este caso en una forma de expresión de la fe, comienza en los cementerios. Y es que los cementerios no tenían esa connotación de tristeza, de pesar, de dolor, sino conmemorativo, era algo para conmemorar a nuestros héroes, a la gente que, oiga, sí, que nota que mi mamá murió dando la vida, qué chévere que la quemaron, no sé, qué bueno que se acuerda el león como la cogió y la batuqueó y terminó cortándole la yugular, mi mamá. No era esa chilladera de ahora, pero aquí estamos, o sea, yo estoy viendo que hay en las nada más y nada menos que el arte se encontraba en ese punto de la historia, en los frescos de las catacumbas e iglesias y en los sarcófagos que algunos de los cristianos más pudientes se hacían labrar. Pues yo creo que de alguna manera el tema de tener un poquito más de dinero le da a la gente cierta libertad para hacer bobadas como esa. Yo me voy a hacer labrar, pues si yo puedo, el día que me muera, yo quiero que mi lápida diga Adriana Pedrosa Ardila, 1972, quién sabe hasta cuándo, 2072, entonces va a decir alguna cita de Pablo. Para mí, vivir es servir a Cristo y morir es ganancia. Aquí murió. Pero aquí, pero que no tiene plata, pues no puede hacer esos chistes. Ya te vas, Clarita, qué pesar. Entonces, seguimos leyendo. Chao, Clarita, que te vaya bien en tu reunión de la iglesia. Que el Señor te use. Pau, ¿quieres seguir leyendo, porfa? Sí, dice, naturalmente, puesto que ese era el acto central de adoración de la comunidad cristiana, las escenas alusivas a la comunión son relativamente frecuentes. En algunos casos, esas escenas consisten en un cuadro que representa la comunión misma o la cena del Señor en el aposento alto. En otros casos, se trata sencillamente de un cesto con panes y peces. ¿Seguimos? ¿Seguimos o qué? Seguimos, sí, paramos. ¿Quieres? Sí, yo creo que podemos seguir. Sí, la presencia del pez en estos cuadros y en otros contextos se debe a que el pez fue uno de los primeros símbolos cristianos. Esto se debía a que la palabra pez en griego, bueno, no sé cómo se pronuncia eso, podía interpretarse como un acróstico que contenía las letras iniciales de la frase Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. El simbolismo del pez aparece no solo en el arte pictórico, sino también en algunos de los más antiguos epitafios cristianos en verso. Así, por ejemplo, el epitafio de Aversio, obispo de Hierápolis, a fines del siglo II, dice que la fe alimentó a Aversio con un pez de agua dulce, muy grande y puro, pescado por una virgen inmaculada. La Virgen o la Iglesia y otros epitafios semejantes se refieren a la raza divina del pez celestial y a la paz del pez. Acá dice que el pez es uno de los símbolos cristianos más antiguos. Su significado se deriva de la palabra griega
Isoí, Isoye, que quiere decir pez y cuyas letras son las iniciales de la frase Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador. Pues yo creo que terminemos de leer todo, ¿no? Sí, Pau, me parece bien. Aunque solamente nos quedan 2 minutos, mentira. Comentarios de esto. Pris. Priscila va a opinar. ¿Qué opinas? Yo tengo varios comentarios. El primero es que no sé si es que justo se contradijo, pero el decir que los cristianos no se reunían en catacumbas cuando hay muestras de esas reuniones expresadas a través del arte es como, y después que él mismo lo cuente, yo no sé si fue que entendí mal. Bueno, ese es el comentario número 1. El comentario número 2 es, me llama mucho la atención, o sea, por primera vez entiendo de dónde viene el bendito pez, porque es que uno ve en los carros la seña del pececito, entonces uno dice, ah, mira, el que vaya es cristiano, pero yo siempre decía, ah, debe ser por la multiplicación de los peces, y entonces el pececito está bonito para hacerlo como un logo, mientras que la cruz es como más de los católicos, entonces los cristianos agarraron más el pez. Entonces yo lo identificaba más como una competencia de simbología entre protestantes y católicos. Yo decía, ¿por qué el cristiano no se pone la cruz? Entonces yo decía, bueno, de pronto porque al cristiano protestante no le gusta representar a Jesucristo crucificado, porque pues nosotros estamos predicando que Él resucitó. Entonces yo decía, pero pues los católicos también creen que resucitó, pero bueno, a ellos les gusta la cruz, entonces nosotros para diferenciarnos de ellos nos ponemos es un pescado ahí. Y yo lo veía así de esa manera. Entonces qué bonito conocer la historia porque ya tú entiendes con la historia a que de dónde salen las cosas y te quitas un montón de paradigmas pendejos y de creencias absurdas que uno mismo se inventa o se las cree el que se las inventó. Sí, se cree que se las inventó, buen punto. Pero ni siquiera te las inventaste. ¿Qué dice Pau? ¿Tú quieres comentar algo de este punto? ¿No, Pis? A mí me parece, aunque ya son las 7, voy a cerrar con un comentario rápido. A mí me parece muy lindo el tema del desarrollo del arte dentro de la fe, porque finalmente el artista siente, esa es su forma de hablar, esa es su forma de comunicar y que de alguna manera hayan buscado estrategias para diferenciarse, soy cristiano, por un pescadito, porque a alguien se le ocurrió, ¡ah! Oiga, usted ha notado que la palabra ictis tiene eso y esto. No, ¿sí? ¿Sí supo? Entonces, tener de verdad el uso de cada don, de cada talento, de cada vida, de cada arte, porque no solamente eran pictóricos, sino también alguien se dio cuenta de las formas en que podíamos diferenciarnos, el tema del pan y los peces, el tema de la cena en el aposento alto, para mí son momentos icónicos de la fe cristiana, son momentos muy lindos además, en que la iglesia está recordando momentos del Señor, donde estuvo con sus discípulos. Y bueno, ya como se nos acabó el tiempo, qué pesar, vamos a tener que despedirnos aquí.